Muy buenas noches. Muchas gracias por los saludos del Día del Pastor, por el presente. Realmente muchas gracias a todos los que me saludaron por WhatsApp o de diferentes maneras. Gracias. Realmente hace bien saber que se acuerdan del pastor. Y si vienen con regalos, mejor. Estamos en el mes de la Biblia y para honrar a la Biblia siempre es mejor leerla, la mejor forma de honrar a la Biblia. Y quizás alguno encuentre su cuchara ahí. Leemos la Biblia y la Biblia nos lee nuestros pensamientos y nuestras ideas. También quiero felicitar realmente en este mes de la Biblia a la directora de Educación Cristiana, a todos los maestros y a todos los que hicieron posible tan lindos días del niño, porque fueron varios, en varios lugares, y ayer la muestra fue muy creativa, muy linda. Me gocé con todo lo que ustedes presentaron y nos gozamos como familia. Sinceramente los felicito. Muy lindo trabajo y variado. Y en esta noche seguimos hablando un poco de la gracia de Dios. Ya el hermano Marcelo nos introdujo en el versículo lema que está en Primera de Pedro 4:10. Esta vez no nos va a hablar el apóstol Pablo, que es el que generalmente habla de la gracia, sino el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo busqué en el diccionario lo que es multiforme, es un adjetivo que dice que tiene muchas o variadas formas. Muchas o variadas formas. La gracia de Dios tiene muchas y variadas formas para manifestarse. Y para entender un poco más de la multiforme gracia de Dios, tenemos que ver el contexto inmediato y un contexto más amplio. Así que los invito a ver Primera de Pedro. Vamos a ver el contexto inmediato, 4 del 7 al 11. Que lo encuentra, lo quiera leer. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Ese es el contexto inmediato. Y después vamos a ver un contexto más amplio para entender esta variada, multiforme gracia de Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened lo que vosotros tened. Entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en este relato el contexto nos muestra que la base para que se derrame o haya más de la multiforme gracia de Dios es la oración. La oración en general, la oración privada y la oración congregacional. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. El fin se acerca. Tenemos que ser sobrios y velar en oración. Como el fin se acerca, es bueno y es necesario tomar medidas que correspondan a los tiempos finales.
Y una de las medidas es justamente ser sobrio para velar en oración. Y en esto quiero felicitar a los que vienen los miércoles. Hoy se dijo claramente que la iglesia tiene dos cultos, el culto del domingo y el culto del miércoles. Y les animo a todos los que puedan venir a orar, porque en los tiempos finales la oración congregacional va a ser sumamente importante. Pues yo lo voy a seguir aclarando. Debemos reforzar la oración congregacional. Dice también que debemos tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sabemos que alguien que ama es alguien que perdona, o dicho de otra manera, quien perdona está mostrando el amor hacia su prójimo. La base o lo que prepara un buen lugar para que se derrame, se manifieste, haya más gracia de Dios, más de la multiforme gracia de Dios, como les dije, es la oración general y la oración congregacional. ¿Saben por qué? Porque la oración congregacional es un acto de amor. Cuando usted se entera que su hermano, su prójimo, está pasando una necesidad, una enfermedad, un problema, y toma esa carga y la presenta delante del trono de la gracia, es un acto de amor. Porque usted está llevando, compartiendo la carga de su hermano y está diciendo, me voy a ir al trono de la gracia, al trono de Dios, para pedir no por mí, sino por mi hermano que está pasando esa necesidad. Y eso se da principalmente en la oración congregacional, donde compartimos la necesidad y no oramos por nosotros, sino más oramos por el prójimo, por el necesitado. Por eso es tan importante, en la oración personal normalmente oramos primero por nosotros. Nuestras necesidades son las primeras que ponemos y después ponemos las de los demás. Y eso es natural porque nos presentamos delante de Dios y empezamos a decirle, Señor, me pasa esto, me está pasando lo otro, tengo esta necesidad, este problema. Pero cuando oramos entre todos, ponemos normalmente al prójimo en primer lugar para interceder, para llegar al trono de la gracia. Y ese acto de amor, como consecuencia de tanto ir al trono de la gracia, va a crecer el amor fraternal. Una iglesia que ora, crece el amor fraternal. Y como consecuencia de ese amor fraternal, se van a cubrir los pecados, se van a cubrir las necesidades. En este caso, el autor ha hablado de una necesidad de hospedaje, dice, hospedaos los unos a los otros, porque había una necesidad en ese tiempo de brindar hospedaje a los hermanos. Todo esto es en base a la oración, y si hay oración y hay amor, lo que no va a haber es murmuración, o no debería haber murmuración. ¿Por qué? Si estoy llegando al trono de la gracia por mi hermano, lo estoy amando, lo estoy cubriendo, estoy viendo sus necesidades, lo último que tendría que hacer es murmurar de todo eso, decir, Señor, gracias que me permitís ser un canal de bendición para algún prójimo, para algún hermano. Entonces, para que la multiforme gracia de Dios se manifieste, se derrame, se vea, se experimente más, tenemos que reforzar, hacer pequeños ajustes en la iglesia del Señor, reforzando la oración congregacional. También ustedes saben que hay un versículo que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Eso está en Mateo 24:10. Pero en las iglesias donde se ora, hay mucha oración congregacional, se ama al prójimo, se cubre los pecados, como dice, se perdona, esas iglesias van a ser como oasis en medio de un mundo lleno de maldad. En medio del mundo donde va a crecer la maldad, en la iglesia que ora, en la iglesia que perdona, que ama, va a ser como un oasis.
Y cualquiera que sabe que en un desierto encuentra un oasis, encuentra un lugar de bendición, un lugar para descansar, un lugar con agua, un lugar con alimentos, un lugar bueno. Las iglesias se tienen que transformar en oasis en medio de un mundo que va a aumentar la maldad. La Biblia dice que va a aumentar la maldad, no que va a decrecer. Pero dentro de ese mundo lleno de maldad va a haber oasis. Y esos oasis son las iglesias que oran, que buscan al Señor y que la multiforme gracia de Dios se está manifestando. Pero para seguir entendiendo el tema de la multiforme gracia de Dios, también es necesario entender el contexto más amplio. Vimos el contexto un poco más cercano en los versículos que estaban antes, pero a ver un contexto más amplio. Y como nos caracterizamos por estudiar la palabra, por entender la palabra, por buscar el significado, nos va a ser fácil entender los pensamientos generales de Dios desde la creación, para entender la multiforme gracia de Dios. Cuando entendamos bien la multiforme gracia de Dios, podamos entender lo que no es gracia, o lo que es antigracia, o antidios, o anticristo. Hoy solo vamos a ver 3 pensamientos generales de Dios que tienen que ver con la multiforme gracia de Dios. Génesis 1:1 hasta el 5, si alguien lo quiere leer, es uno de los pasajes más conocidos que tenemos de la Biblia, porque es el comienzo de todo, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la noche tinieblas, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Muchas gracias. Un pasaje que desde niño nos enseñan. Yo quiero tomar algunos pensamientos de Dios que están reflejados en estos versículos. Lo primero, la tierra estaba desordenada, Dios la ordena, la llena y le da movimiento. Movimiento con propósito. Ese es el primer pensamiento de Dios que podemos ver ahora. El orden de Dios es un orden con movimiento y cambios. Todo lo que Dios ordenó y llenó, todo el universo creado tiene movimiento. No hay nada que esté estático. El orden de Dios es un orden con movimiento y con cambios. No es un orden estático ni quieto. Al contrario, es un orden con movimiento. Así que decirle a tu hermano, el orden de Dios, así no se me duerme, es con movimiento y cambio. Si querés moverlo al hermano, no hay problema. El orden es con movimiento y cambios. Ahora, ¿cuál es la idea que solemos tener de orden? Normalmente la idea es una biblioteca, una repisa, un mueble, donde todo está en su lugar. Y de ahí que no se mueva. Y si lo armaron y lo ordenaron las hermanas, guarda de que uno cambie este cosito y lo ponga en este lugar, porque se nos arma, ¿no? Así que no se nos ocurra cambiar el orden que están las cosas. Pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es con movimientos. Lo vemos en toda la creación. La tierra, recién leíamos, para que haya día y noche, tiene que girar sobre su eje. Día, noche, día, noche. Para que haya estaciones, tiene que girar alrededor del sol.
Y vamos a ver un pequeño video sobre eso. Todos conocemos cómo gira la Tierra, pero simplemente para ilustrar, gira sobre su eje y gira en forma elíptica sobre el Sol. Vieron que está girando sobre su eje, parece un trompito. Eso es día, noche, y girando sobre el Sol en forma elíptica para darnos las estaciones. Muy bien. Nada está quieto en el orden de Dios. Nada. Las plantas, los animales van cambiando continuamente. Nosotros cambiamos continuamente. Si a veces los chicos juegan a la estatua y realmente no pueden quedarse quietos totalmente el ser humano. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestra sangre sigue fluyendo, nuestros riñones, pulmones siguen funcionando. Aunque juguemos a la estatua, nunca vamos a poder estar totalmente quietos. Todo el orden de Dios es con movimiento. Eso es lo primero que podemos ver, que todo lo bueno que Dios creó, todo lo que Él ordenó, no está quieto, no está estático, sino está en movimiento y cambio continuo. Y vuelvo a repetir esto para que nos quede la idea muy clara. Todo lo que Dios creó y ordenó no está estático, por el contrario, todo tiene movimiento y cambios continuos. Si nos vemos en el espejo, ya no somos los bebés que éramos cuando nacimos. Continuamente, si hay algo seguro es el cambio. Todas las cosas van a estar cambiando continuamente. Ahora, el segundo pensamiento que encontramos ahí en Génesis es que todo lo que Dios creó tiene originalidad y variedad. Todo. Dios no ha hecho nada igual. No vamos a encontrar copias. Dios no tiene fotocopiadora. Todo lo hizo original, todo lo hizo variado. Si miramos los planetas, todos diferentes. Si miramos las plantas, diferentes. Si miramos los animales, diferentes. Si nos miramos a nosotros mismos, somos diferentes, somos únicos. Si miramos bien en el espejo, nuestra mitad izquierda no es simétrica 100% con nuestra otra mitad. Por eso a veces cuando se va a comprar algún calzado, siempre un pie queda bien y el otro queda un poquito más grande, un poquito más chico, porque no somos 100% simétricos. Y ahí está el otro pensamiento de Dios. Dios nos creó únicos y especiales. Únicos. No hay otro igual, exactamente igual a vos. Puede haber alguno muy parecido, un gemelo, pero idéntico y 100%, no. Únicos y especiales. Toda la creación es única, es especial. Así que también le podemos decir a nuestro hermano, sos único hermano, pero dígalo en buen sentido y especial. No se lo digan con el mal sentido. Vos sos único y especial, mi querido hermano, pero dígaselo con ese cariño de hermano, ese afecto que nos podemos tener. Únicos y especiales. Y podríamos estar hablando toda la noche y todo el día y años de cómo somos únicos, cómo somos especiales, pero solo vuelvo a decir, estoy tomando a vuelo de pájaro los pensamientos y el contexto general para que podamos entender la multiforme gracia de Dios. El otro punto es el libre albedrío. Está un poquito más abajo, cuando leemos ya en Génesis 3 podemos ver el libre albedrío, la libre elección, que es el poder elegir y tomar nuestras propias decisiones. Y el principio del libre albedrío tiene muchas implicaciones.
tanto religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas, científicas. Hay diferentes posturas, hay discusiones filosóficas y religiosas, pero yo solo quiero que usted entienda que todos tenemos libre albedrío, libre pensamiento, la libertad de poder elegir y tomar nuestras propias decisiones. Dios nos hizo tan libres, por eso decía en Génesis 3, que pudimos pecar contra nuestro Creador, pudimos desobedecerlo. Ahí se nota el libre albedrío. Si no tuviéramos libre albedrío, nunca hubiéramos podido pecar contra Dios, nunca hubiéramos podido tomar del fruto prohibido y comerlo y compartirlo. El libre pensamiento, las libres decisiones. Dios nos creó libres, 100% libres. Y ese es un regalo tremendo de Dios hacia toda la humanidad. Tan grande es ese regalo que la humanidad, nosotros no estamos dispuestos a darlo. La humanidad no está dispuesta a dar el libre albedrío a la IA. Los jóvenes saben lo que es la IA, ¿no? ¿Qué es? La inteligencia artificial. El hombre creó la inteligencia artificial y como la inteligencia artificial ya tomó sus pequeñas decisiones propias, toda la humanidad se asustó y decidieron ponerle algún límite, ver la forma de desconectar para que la IA no tome sus propias acciones, no tenga libre albedrío y pueda tomar acciones y decisiones contra sus creadores. Lo que nosotros hicimos en Génesis 3. En marzo del 2022, hace más de 2 años atrás, Elon Musk, el hombre más rico hasta ahora del mundo, pidió detener la investigación en la inteligencia artificial junto a otros líderes tecnológicos. A través de una carta dijeron que este desarrollo significaba riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. No sea cosa que la IA empiece a pensar por sí mismo y tome decisiones y acciones en contra de la humanidad. Dios nos dio ese regalo, libre albedrío. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar ese regalo a la IA, ni menos a otra cosa creada por nosotros. Entonces, para tener claro un poco los pensamientos generales de Dios, vemos que el orden de Dios es con movimiento y cambio. Segundo, todo tiene originalidad, variedad, nunca una copia. Tercero, el libre albedrío o libre pensamiento o la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Todo eso tiene que ver con la multiforme gracia de Dios. Porque la multiforme gracia de Dios contiene los pensamientos de Dios. Tiene orden con movimiento y cambio, tiene originalidad, variedad, muchas formas y se usa en base al libre albedrío. Vamos a volver a leer Primera de Pedro 4:10 y van a ver que estos 3 pensamientos están en ese versículo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Me detengo ahí. ¿Un don igual a otro? Parecido sí, pero es variado, es único. El don que Dios te dio a vos es único, porque te creó único, te creó especial. Entonces el don también es único y especial. Ahí encontramos parte de lo que decíamos, algo único, especial de la creación. Ministrelo a los otros. Acá podemos ver el orden, porque ministrar es servir, y el servicio siempre es movimiento. Uno no puede servir estando en forma estática. Cuando uno sirve, cuando uno hace algo, lo va haciendo con movimiento.
Ayer mostraron la muestra bíblica del año pasado. Era diferente a la de este año. Si bien era la muestra bíblica, pero era diferente. Ministrelo a los otros, haga el servicio. Cada domingo se canta, pero esas canciones son diferentes, no son exactamente iguales. Cada domingo tenemos un culto, pero los cultos no son exactamente iguales una copia de la otra. Ni siquiera los que venimos al culto, los que hoy estamos, nunca más vamos a estar la misma cantidad de personas en el mismo lugar, las mismas personas. Puede que haya más, puede que haya menos, puede que otro se decida sentar en otro lado, pero no va a haber una copia de este culto. Ahí nos habla de orden con movimiento. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero como tenemos libre albedrío, podemos ser malos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí se ve el libre albedrío. Podemos ser, la Biblia no dice que seamos buenos administradores, pero podemos ser malos administradores. Un administrador puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué? Porque hay libertad, hay libre albedrío. Podemos hacer muy bien las cosas, más o menos malas y hasta muy malas, porque tenemos libre albedrío. Y después nos da unos consejos, da 2 ejemplos. El versículo 11, si alguno habla, está el don de hablar o predicar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, el don de ministrar o servir, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La multiforme gracia de Dios. Hoy, abuelo de pájaro, vimos el contexto inmediato, que es en base a la oración congregacional principalmente, donde se va a desarrollar un ambiente de amor, de perdón, un ambiente de ayuda, y donde la gracia, la multiforme gracia de Dios, se va a manifestar más, se va a desarrollar mejor, porque encuentra el ambiente propicio. Y también vimos el contexto más amplio, desde la creación, que Dios nos dio originalidad, que nos dio variedad, que nos dio libre albedrío, y eso está contenido también en la multiforme gracia de Dios. Como buenos, dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a leer, cada uno según el don que ha recibido, variado, único, ministrelo a los otros. Servir con movimiento, con cambio, como buenos administradores, espero que nunca malos, de la multiforme gracia de Dios. Voy cerrando. El domingo que viene voy a ampliar un poco más sobre la multiforme gracia de Dios, porque si no sería muy largo, para que podamos diferenciar lo que es de la gracia de Dios y lo que no es de la gracia de Dios. Porque cuando algo es muy variado, uno dice, bueno, ¿cómo sé cuál es el original? ¿Vieron cuando hay billetes falsos? Uno dice, bueno, ¿y cómo sé cuál es el original, cuál es el falso? Si me dieron... Bueno, por eso, si quiere enterarse, tiene que venir el domingo que viene. Pero para ir cerrando hoy, cada uno de ustedes tiene la manifestación de la multiforme gracia de Dios. Un don, una habilidad, una capacidad especial. Usalo para bendecir, para ayudar a otros. Sos libre para usarlo bien o usarlo mal. Sos libre. Pero el consejo bíblico es que seas un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ese es el consejo bíblico y me quiero quedar con eso. El consejo bíblico es que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos ponemos en pie, vamos a orar.
La segunda parte es para el domingo que viene, pero te desafío a que cierres tus ojos y pienses en el don, en la capacidad, en ese talento especial que Dios te dio, para que sea usado siempre para bendecir a otros. No solo dentro del templo, de la casa de Dios, sino en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio. Seas un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, que Dios ha derramado sobre tu vida. Y cuando te veas, nunca te compares con otro, porque no hay otro 100% igual a vos. Sos único, sos especial. Dios te creó de una manera muy especial. No hay otro igual. Dios no tiene copias. Dios no tiene fotocopiadoras. Señor, queremos ser buenos administradores. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser buenos administradores de esa multiforme gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles y nos vemos el domingo.